Muy buenas noches a todos. ¿Qué es mejor? ¿Creer o no creer? ¿Ser ateo o ser creyente? Bueno, esa respuesta la tiene usted mismo. Sí, ustedes mismos tienen esa respuesta y no tienen por qué irla a buscar en otra parte. Es en su propio interior donde se encuentra esa respuesta, y no en un libro escrito por hombres, o en una confesión, o un consejo que le pueda dar un eclesiástico, un sacerdote, un obispo, un cristiano protestante, o católico, romano, o de cualquier otra denominación. En definitiva, desde el comienzo de la historia bíblica, no desde el comienzo del mundo o de las eras o del universo, sino desde el comienzo de la historia bíblica, los hombres se han dividido no solo en filosofías o ideologías, sino también en credos y religiones, y todos, o mejor dicho, y todo, ¿por qué? Por una simple razón, porque no se ponen de acuerdo con respecto a sus dogmas, a sus creencias, a sus ideologías, a su forma de ver el mundo y todo lo que les rodea, desde el espacio hasta lo profundo del océano. Y es que hay tantas cosas que no entendemos todavía y que no vamos a entender jamás. Hay tantas cosas que la ciencia trata de darle explicación y encuentra más preguntas que respuestas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando aquellas personas que viven, sienten o aparentan sentir y vivir una fe exacerbada? Están equivocados, porque, como dice un viejo refrán, detrás de un extremista siempre hay un oportunista. Y esto aplica para todas las esferas: religión, política, etc. En definitiva, el tema que traemos hoy es un tema bastante controversial, del que muchos se aventuran a decir, pero pocos son capaces de hablar con la verdad o haciendo una observación crítica de este hecho. La mayoría de las personas lo hacen de manera condicionada. Es decir, si usted es médico, usted va a defender la medicina y la ciencia, obviamente, aunque hay muchos médicos que ponen por delante a Dios y tienen el valor de decirle a los familiares de un paciente que está en manos de Dios. Pero veamos, ¿quién es Dios? Para muchos es el arquetipo, es aquella imagen que tenemos de un creador, de un padre amoroso, y que muchos han tergiversado diciendo que también castiga, que se ofusca, que se desilusiona cuando no hacemos lo que Él quiere, es decir, sus mandamientos. Pero, ¿los mandamientos de Dios o los mandamientos del hombre? Del hombre que creyó que Dios le decía, tienes que hacer todo esto,
para que estés bien o en paz conmigo. De lo contrario, ya saben. Bien, todo este fanatismo exacerbado, incluyendo la mediocridad y la necedad de muchos de interpretar los escritos humanos a su conveniencia, de modificarlos, tergiversarlos, cambiarlos conforme pasan los tiempos y cambian los intereses. Todo esto es lo que ha ocurrido, porque fíjense en esta publicación: ¿Jesús es Jehová? Sí, responde uno. Jesús lo dijo de muchas maneras y su pueblo no le creyó y lo mataron por decirlo. ¿Cuándo dijo Jesús que Él era Jehová? En ningún capítulo de la Biblia lo dice. ¿De muchas maneras? No, serán las maneras que usted lo quiso interpretar. Y continúa diciendo: Jesús es Dios. En Dios hay tres personas divinas distintas, que son un único ser, una única voluntad. El Padre Dios, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. Esto no le suena a un libreto viejo mal contado que nos han enseñado de generación en generación nuestros abuelos, nuestros padres. Y concluye diciendo: cada persona divina es Dios entero, porque no hay tres seres, sino tres personas divinas en un único ser divino. Señores y señoras, hermanos míos, la respuesta a esta verborrea, a esta palabrería, es la siguiente. Jesús nunca dijo que Él era Yahvé o Jehová. Necios que no ven sino con su fanatismo, no conocen el verdadero Padre y al Señor Jesucristo, nuestro hermano y Maestro. Jesús y el uno, llamado Creador, uno son, pero Jehová no es Dios. Jehová es el ídolo del pueblo de Israel, un pueblo homicida y necio desde el comienzo mismo de la historia bíblica. Un libro tergiversado y manipulado por los hombres. Una respuesta breve pero concisa. Y es que usted se pone a pensar en cuántas personas creen en la Biblia y hacen todo lo contrario. Usted se pone a pensar en cuántos sacerdotes, obispos y hasta cardenales, quizás pederastas, se han dado el lujo de decir con su boca lo que no hacen con sus manos o con su cuerpo, y viceversa. Usted se pone a pensar cuántos pastores de iglesias o casas de culto se están enriqueciendo a costa de la masa manipulada que sigue como ovejas de un rebaño ciegamente a un lobo, no a un pastor, y van, por decirlo así, directo al matadero. Creo en el Jesús que nos enseñó cuál era el camino, que nos enseñó que vino del Padre, a quien no le llamó Jehová o Yahvé. Creo en el Jesús que te hace ser mejor persona y no te insta o te mueve a engañar, manipular o hablar mal de los demás. Creo en el Jesús que no se hace Dios ni se cree mejor que la raza humana
sino que convivió entre los humanos y fue capaz de lavarle los pies a sus discípulos. Y con esto les estaba enseñando que el más pequeño en la tierra, el más humilde, es el más grande en el reino de los cielos. Pero ¿cuál es el reino de los cielos? Vamos a verlo más adelante. Esta humildad que era característica de Jesús y esta bondad es la que realmente te muestra, te enseña cómo debe ser un verdadero cristiano, cómo debe ser un verdadero Dios y cómo se deben tratar los seres humanos. Sin embargo, en el mundo entero, en todas las manifestaciones religiosas, esos que viven creyendo en Jehová, Yahvé y en no sé cuántos nombres, son incapaces de lavarle los pies a su vecino o a su hermano, de tenderle la mano cuando más lo necesita, de hacer por el prójimo, de renunciar a las riquezas y de luchar realmente por una causa justa, que es la igualdad plena del hombre. Pues bien, vamos a hacer un análisis aquí muy profundo. La Biblia. Sí, ese librito que muchos traen bajo sus brazos, que muchos tienen en la cabecera de su cama, que muchos utilizan en sus cultos, en eucaristías, en reuniones, en predicaciones y muchas más actividades. Ese libro que surgió de la selección de un grupo de manuscritos o pergaminos que existían ya, que se habían escrito en otras lenguas, en griego, en arameo, en copto, en hebreo, y fueron traducidas a varios idiomas. Pero ¿dónde comenzó todo esto? En el primer concilio de Nicea, con el emperador Constantino y su madre, dicen algunos. ¿Y qué pasó allí? Pues simplemente se escogieron aquellos escritos que le convenían a los intereses del imperio, del emperador y su familia y de las personas que fueron convocadas a este cónclave. ¿Y qué pasó después? Pues de allí surgieron los apócrifos, los famosos evangelios que para muchos cuentan la verdadera historia de Jesús y para otros no son más que libros o escritos herejes. Sí, porque esta palabrita hermosa, como todas las palabritas que existen en torno a la fe, fue inventada por la Iglesia Católica de Roma. El pecado, la herejía, todo eso que gira en torno al cristiano, fueron palabras inventadas por la Iglesia. Recordemos que cuando se llevó a cabo la conquista de América, se trajo el librito y se le impuso a los aborígenes, a los indígenas de estas tierras, una fe, una creencia diferente a la que ellos tenían. Pero vamos a pensar un poco, porque la idea, el objetivo, no es que se queden con lo que yo digo, sino que piensen, generar el debate, la reflexión, y que nos dejen sus opiniones en los comentarios, sean positivas o negativas.
¿realmente el pueblo de Israel o los aborígenes de América fueron los primeros pobladores de la tierra? ¿Y cómo le llamaban a Dios esos primeros seres que habitaron en la faz de la tierra? ¿Por qué Dios no se les reveló a ellos y les dijo: mi nombre es Yahvé o Jehová? Y esos seres o habitantes, ¿por qué no escribieron un libro que cuando surgió el pueblo hebreo heredó ese libro y dijo: pues verdaderamente este es el Dios de Israel, este es el Dios de los cielos y se llama de esta forma? No, los israelitas, los hebreos, tuvieron que escribir la historia a su gusto y conveniencia y luego mentir diciendo que fueron inspirados por Dios. Un Dios a quien le pusieron Yahvé o Jehová, el Dios más vengativo, sanguinario y homicida del Antiguo Testamento. Un Dios que no se parece en nada a Jesús. Claro que no faltan aquellos necios que te dicen, porque lo he vivido en carne propia, porque me han dicho delante de mi rostro que Dios se arrepintió de todo lo que había hecho en el pasado y por eso envió a su Hijo Jesús con un mensaje de paz y de reconciliación con los humanos. Y por eso dejó de ser aquel Dios que le gustaban los holocaustos, los sacrificios, el olor de la sangre, la guerra, la matanza, el poder, el oro, las armas. ¿Se dan cuenta de la estupidez que gira en torno a la Biblia y a la creencia de que Israel es el pueblo de Dios? Una nación que agrede, invade y mata porque supuestamente su Dios, su ídolo, les prometió esa tierra. ¿No se dan cuenta de cuánta mentira, de toda la trama que hay en esta historia en torno a las ambiciones de un pueblo que se cree el centro de la tierra y que es referencia para muchos incautos, ignorantes, que no se dan cuenta de que el verdadero reino de los cielos no está en Jerusalén, no está en Israel, sino en su propio espíritu, en su propia conciencia, dentro de ellos mismos. Y es que es tan sencillo y tan sublime a la vez usted apartarse, meditar, pensar en cómo un padre cría a su hijo, pensar en esa célula básica que es la familia en la sociedad, padre, madre, hijo, que ninguno de los dos le puede faltar a esa nueva criatura, que tenemos el ejemplo en el Génesis, si se quiere ver así. Varón y hembra los hizo. Y luego dijo: hagamos en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dijo lo voy a hacer, a mi imagen y semejanza.
varón y hembra los hizo. Y luego les dijo, multiplicaos. Y ya en el capítulo 2 del Génesis nos vienen con este cuento de que el jardín del Edén y que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y luego lo hizo caer en un sueño profundo y sacó a Eva de una costilla de Adán. ¿No se dan cuenta? Para mí está muy claro que allí hay una historia mal contada, a conveniencia de este pueblo de Israel, de esa nación homicida que tenemos allí. Y no les voy a hablar de las cruzadas y de los templarios por esta vez, porque los templarios, a pesar de que fue una orden religiosa y militar que, entre comillas, representaba a la Iglesia Católica Romana, muchos de ellos sabían perfectamente lo que debían hacer, el legado que nos debían transmitir y la verdadera esencia del cristianismo. Ellos lo sabían. Y no les voy a hablar tampoco sobre María Magdalena y sobre el rechazo que el Señor Pedro le profesaba por la envidia que ésta generaba o suscitaba en el supuesto primer papa de Roma, en el supuesto vicario de Cristo, a quien Jesús le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves de los cielos y del infierno. Todo esto me suena a historia mal contada, a cuento chino, a invento humano. Porque después de leer la Biblia completa, que muchos nombrados o llamados cristianos no lo han hecho, después de estudiarla completa, analizarla, compartir con otros hermanos, seguir indagando, profundizando, revisando, estudiar los apócrifos, leer otros textos y por último, meditar, orar y pedir al Padre Universal discernimiento y sabiduría para entender la gran mentira que los hombres le han hecho creer a la humanidad. Pero no fue hasta cumplidos los 38 años, cuando sufrí un accidente ferroviario, que realmente se me reveló el verdadero Dios, el verdadero Maestro, el verdadero Jesús. Y me dijo con estas palabras, obviamente, a través de una niña de 24 años, que me susurró al oído, no te preocupes, no te abandonaré, no te dejaré solo, estaré contigo hasta el final. Sé fuerte, porque tú eres el que vas a mostrarle a los demás quién yo soy. Tú eres el que le vas a contar al mundo, a los que te rodean, la verdad. ¿Pero cuál verdad? La verdad que nos cuenta la Biblia.
la que se inventó en aquella época en que los eruditos y los sabios y los creyentes de Israel se creyeron el centro del universo, el centro del mundo, y que de ellos dependía toda la raza humana. Y bueno, ¿qué me dicen de los fenicios, de los acadios, etruscos, esenios, druidas celtas, cátaros? Tantos y tantas civilizaciones, tantos pueblos y tantas civilizaciones antiguas, Egipto. Todas esas personas que también nombraban a sus dioses y tenían sus creencias, estaban errados, estaban equivocados todos. Y los únicos sobre la faz de la tierra que tenían la verdad, que decían la verdad, los elegidos por el Altísimo, fueron los israelitas, los hebreos. ¡Qué falacia! ¡Qué elucubración! Y vean si esto es cierto, que el ejemplo que le están dando al mundo, el ejemplo que recibimos de ellos hoy, es el mismo ejemplo que heredaron de su ídolo, Yahvé o Jehová. Guerra, muerte, masacre, destrucción, ambición, avaricia. Eso es el pueblo de Israel. Ese que muchos toman por ejemplo. Ese que se inventó la Biblia. Ese que llama a su Dios Jehová o Yahvé, en dependencia de la región, si están en el este o en el oeste, en Europa o en América. Y todavía se llenan los labios en decir que Jesús es el mismo Yahvé o Jehová. Claro, faltaba más. Ante tanta presión que están recibiendo por parte de muchos que ya han despertado y que les dicen, espérate, que el Jesús del Nuevo Testamento no tiene que ver con el Jehová del Antiguo Testamento. Obviamente, cuando llegamos a este punto dicen, espérate, que hay que buscar la manera de decir que Jesús es el mismo Yahvé o Jehová. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasará durante algunos años más? ¿Qué historia le van a contar a nuestros nietos, bisnietos? ¿Qué le van a decir? ¿Cómo se llamarán los dioses de entonces? ¿Qué lugar, habrá ocupado la Biblia para aquellos tiempos, cuando nosotros no existimos o no existamos sobre la faz de la tierra, cuando hayamos muerto, cuando nos hubiésemos ido, cuando nos marchemos de este mundo físico, mortal, terrenal, imperfecto? ¿Qué les van a decir? ¿Qué historia le van a contar a nuestros descendientes? ¿Acaso para entonces continuará siendo el pueblo de Israel y la Biblia el estándar sublime de la religión, del cristianismo, la verdad absoluta sobre la figura o la existencia de Dios, sobre la verdadera esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, obviando por completo a la Madre, pero elevando luego a la Virgen María
a un estatus de santa, pero no de Dios. Sin embargo, en Egipto se le venera como Isis, precisamente María, la María cristiana, es la Isis egipcia, la madre de Horus, la esposa de Osiris. Pero les voy a decir más. ¿Por qué ponerle nombre? ¿Por qué sencillamente no llamarle padre, madre, hijo? ¿O por qué nosotros mismos no pensamos que todos los humanos somos hijos de la creación? De la misma forma que lo son las millones de especies del reino animal y las millones de especies de la flora, de la naturaleza, plantas, árboles, arbustos, por millones de especies. Y llegados a este punto, les voy a hacer una anécdota. Hace algún tiempo conversaba con una persona y le decía: háblame de tu teoría de la evolución de las especies. ¿Cómo es la historia esa? ¿Que el mono se convirtió en hombre? ¿O que una especie más desarrollada, que ya no era el mono, se convirtió en el hombre y desapareció, dejó de existir? Bueno, ¿y qué pasó con los demás animales? ¿Cómo evolucionaron los demás? ¿Por qué solamente fue esa especie y no las demás? ¿O por qué hay tantas especies de plantas, millones de flores, árboles, arbustos y plantas? Tampoco evolucionaron. ¿O estaban ya en la tierra todas esas especies de plantas y todas las especies de animales que conocemos hoy cuando evolucionó ese Homo sapiens, o como lo llamaron, que luego se convirtió, o ese Homo erectus, que luego se convirtió en el Homo sapiens, y que es el humano de hoy? Pues esto realmente a mí me suena lo mismo que la historia bíblica y lo mismo que todas las historias que se han inventado. Obviamente tenía que suceder así. Los hombres de fe se inventaron la Biblia. Los hombres de ciencia se inventaron la evolución del hombre. Y así tenemos dos libretos que antagonizan, dos libretos que cada quien escoge seguir de acuerdo a su filosofía, su ideología o la forma en que son criados y educados. Pero ¿qué pasa cuando el Ser Supremo o esa inteligencia superior o esa energía superior o ese espíritu divino o esa chispa divina se manifiesta? No en una orgía de esas que le llaman cultos, donde supuestamente hablan en lenguas, se tiran en el suelo, hacen milagros y todas las estupideces esas que parecen una obra de teatro protagonizada por aquellos mal llamados cristianos, bien llamados contentos o palmas y cañas. No, ese no es el verdadero espíritu.
Esa no es la verdadera manifestación de Dios, o de ese espíritu divino, o de esa chispa divina. La verdadera manifestación de Dios, de Jesús, del Padre, de la Madre, de lo que sea que no entendemos aún, es ser bueno, ser veraz, ser honestos, ser humildes, ayudar al prójimo. Como nos dijo Jesús, olvídense de los 10 mandamientos que supuestamente Moisés recibió de un ser sobrenatural en el monte. Y cuando bajó, nos cuentan las escrituras que se molestó por lo que vio, que los israelitas habían construido un becerro de oro en medio del desierto. Imagínense ustedes. Ellos llegaron allí, construyeron una caldera, lograron encenderla y alcanzó un grado tal de ignición y tenían tanto oro, o sea, traían consigo tanto oro que fueron capaces de construir un becerro. Bueno, a lo mejor sería un becerrito del tamaño de una medalla o de un medallón, ¿no? Y nos imaginamos que es un becerro tamaño original. Pero ¿qué hizo luego Moisés? Los separó, los dividió. Y ya ustedes conocen la historia. Divide y vencerás. Y así, el hombre es el protagonista a lo largo de los años de todas las historias, leyendas, fantasías, elucubraciones. Y luego surgieron los ateos. Ateos. Increíble, ¿verdad? Ni ellos mismos se creen que no tienen dioses o que no creen en algo sobrenatural. Todos los seres humanos creen, todos tienen alguna creencia. Y el que menos cree en sí mismo o en el dinero, en el poder, en el oro, en las riquezas. Y ese es su Dios: el oro, el dinero, el poder, la ambición, la avaricia. Esos son sus dioses. A mí que no me vengan a decir en mi cara que son ateos, porque todos creemos en algo. ¿Y quién me dijo todo esto? Jesús, el Padre. ¿Quién me lo dijo? No sé. Simplemente hay algo que me mueve, hermanos míos, a hablarles desde el corazón, desde el espíritu, desde dentro, y compartir con ustedes estas cosas. No para que me crean a mí, ni para que se lean mis libros y digan verdaderamente este es un profeta, o es un elegido, o es el ungido de Dios. No. Sencillamente para que reflexionen, para que se den cuenta de que la fe no puede ser ciega, de que la fe sin obras no sirve, de que usted puede decir que es cristiano y puede creer en la religión que usted quiera, está en todo su derecho. Y puede decir que su Dios se llama Juan, Pedro o como le dé la gana llamarlo. Pero si usted no obra conforme
a las enseñanzas universales. Si usted no obra conforme al amor, ¿de qué le sirve hablar tanto de la Biblia, de Dios, de Jehová, de Yahvé, de cuantos dioses usted quiera creer, si usted es el peor ser humano que existe sobre la faz de la tierra? Ayudémonos los unos a los otros. Luchemos por la igualdad, no el feminismo, no el machismo, no las ideologías de género, no la política, no a todo aquello que divide el hombre. Luchemos por la verdadera igualdad del ser humano y estaremos más cerca de poder llamarnos verdaderos hijos de Dios, del uno, del Creador, y de ser hermanos y pobres compañeros de Cristo. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, por haber escuchado el audio completo. Suscríbanse al canal, compartan, comenten, siéntanse en el derecho, ejerzan su libre albedrío de comentar y nos vemos en un próximo encuentro. A todos, muchas gracias. Salud, paz, amor, prosperidad y bendiciones.